Bienvenidos a Álava Legal, el programa que protege tus derechos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Álava Legal, el programa que protege tus derechos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la salud ocupacional. Es por esta razón que tenemos al doctor Juan Ortega, médico ocupacional con amplia experiencia en prevención de riesgos laborales. Juan, gracias por acompañarnos en este espacio. Es un gusto tenerte acá en Álava Legal. Cuéntanos un poco sobre ti, tu experiencia y la labor que estás realizando actualmente. ¿Qué tal, Ángel? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por esta apertura de poder hablar de algo que no se conoce mucho, que es la medicina ocupacional. Bueno, te cuento, yo soy magíster en medicina ocupacional desde hace 4 años. Llevo 5 años trabajando en Solca y también trabajo asesorando empresas en el área de ocupacional. Ah, qué bien, perfecto, chéverísimo. Entonces, básicamente el día de hoy, Juan, lo que queremos es decirle a las personas que nos ven cuál es la importancia de la salud ocupacional. Pero en sí, ¿qué es la salud ocupacional? O sea, en palabras sencillas, porque a veces los temas médicos son un poco complicados de entender. Claro, sí. Exacto. Entonces tratemos de hablar lo más sencillo posible. La salud ocupacional, ¿cómo tú la definirías? Como si se la definirías a un niño de 5 años. Bueno, la salud ocupacional es un conjunto de actividades y medidas que están hechas para, primero, fomentar la prevención de accidentes y enfermedades, obviamente, en el trabajo, y promueve el bienestar físico, social de los trabajadores. De los trabajadores. Cuando hablamos de las enfermedades profesionales, ¿cómo nosotros podemos saber cuándo es profesional? Porque, digamos, yo puedo ir a laborar y simplemente ya tengo una enfermedad congénita o una enfermedad simplemente por mi edad, claro, por así decirlo. ¿Cómo el Ministerio de Trabajo o el IES dicen, no, esa enfermedad es profesional? Claro, bueno, esto depende del tipo de la enfermedad y, como tú dices, depende si la persona lo tuvo en el trabajo o ya es una enfermedad preexistente. Pero hay 5 requisitos que nosotros catalogamos para decir que es una enfermedad ocupacional. Primero es saber que la enfermedad tuvo exposición laboral, es decir, que la enfermedad, su génesis fue por la exposición en el trabajo. Puede ser me invento, una persona está comenzando a tener problemas respiratorios porque ha sido expuesto a pintura en su trabajo, a polvo en el trabajo, y bueno, eso hizo que se desencadene la enfermedad. O sea, está expuesto a la actividad diaria que él hacía, exacto, a la actividad laboral. Esa actividad le generaba un riesgo y él absorbió. Y él absorbió, exacto. El segundo ítem es evidencia clínica y médica, que ahí sí ya entramos nosotros netamente, que somos los médicos ocupacionales. Evidencia clínica quiere decir los signos o los síntomas del paciente. Por ejemplo, la presión del paciente, si el paciente no tenía esos síntomas de todos, como te digo, o si hay alguna alteración en sus exámenes, en su placa de tórax, si se ve diferente de cómo entró que en los exámenes periódicos. Bueno, esos son evidencias que sirven para catalogarlo. El tercero es la documentación técnica, quiere decir que ya se hizo un estudio acerca del área y hay mediciones. Por ejemplo, si es una enfermedad, si fueron problemas acústicos, se hizo el estudio de los decibeles que hay en el trabajo, o estudios de rutina. Ya son evidencia práctica que no es del trabajador, sino que evalúa el área donde se desarrolló el espacio de trabajo, el entorno laboral, exacto, por así decirlo. Y la otra es la confirmación, que eso sí son con exámenes específicos, como te dije. Puede ser exámenes de sangre, en este caso sí es respiratorio, puede ser una espirometría, puede ser la placa de tórax, que se ve distinta que cuando ingresó el paciente, hay deterioro. Estos son los llamados exámenes periódicos, ¿no? Periódicos, exacto. ¿Cuáles son los 3 tipos de exámenes que se le hacen normalmente a los trabajadores? Bueno, en un mundo también ideal, pues, exacto, ¿no? Sí. Es lo que se espera. Recordemos que son 3. Primero, el examen que se hace antes de ingresar al trabajo, cuando se va a contratar a la persona. El segundo ya es cuando la persona está dentro de la empresa, se requiere por lo menos un examen al año periódico. Y el tercero es cuando la persona ya va a dejar de trabajar en la empresa. Y todo esto nos sirve para monitorear, para saber cómo está el paciente, y en estos casos, que si es que se desarrolla una enfermedad, todo esto
nos sirve como evidencia o como caso de estudio. Claro, porque no, y también cuando la persona sale o termina la relación contractual con el empleador, puede también luego demandarlos, ¿no? Exacto. Por alguna enfermedad profesional. Entonces es importante que siempre tengan ese sustento de hacer los exámenes postocupacionales. Claro, los exámenes, la ficha médica y la evaluación. Y por último, para poder determinar este caso de enfermedad ocupacional, está la inclusión de esta enfermedad en el listado, reconocida por la Organización Internacional de Trabajo o en este caso para Ecuador por el IES. Por el IES. Claro, hay una serie, ¿no?, de enfermedades, Claro, que exacto, son catalogadas, que pueden ser catalogadas de trabajo. Exacto. O sea, si no está, recordemos eso, que si no está en la resolución 513, no es enfermedad profesional, debe estar en ese listado. Exacto. ¿Qué papel juega la capacitación en la reducción de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, desde tu punto de vista? Bueno, la capacitación es un papel fundamental porque primero nos quiere decir que si estamos implementando estos programas de capacitación y de cursos es porque las cabezas les importa el programa ocupacional y quiere decir que están intentando o están haciendo una cultura preventiva. Y siempre es bueno la educación continua, nunca se sabe de todo y siempre es bueno, sobre todo si tenemos un médico ocupacional, hablar de todos los temas que se puedan prevenir, ya sea de medicina en general, de salud en general de las personas o riesgos que tiene la persona inminentemente en su trabajo. Perfecto. Normalmente hay dos tipos de empleadores, ¿no? Si hay el empleador que le importa, tiene la cultura preventiva, le gusta tener saludable a sus trabajadores, pero también está el otro tipo de empleador, pues, ¿no?, que simplemente no es preventivo, sino lo único que es correctivo, ¿no? Pasa Claro. mucho también eso. Lamentablemente en nuestro país, y te lo digo por experiencia, pasa más de esa forma que tú dices que de la forma Lamentablemente. la que tiene que ser, que es la idiosincrasia de la cultura preventiva. Y como te dije en la pregunta anterior, esto es indispensable que venga desde las cabezas, desde los líderes, que son los que implementan estos trabajos, que invierten en este tipo de programas y dan el ejemplo. Y más que todo, entender que el activo más importante de cualquier empresa somos nosotros, el trabajador. Y muy aparte de eso, no verlo como una inversión, sino que si tenemos... o sea, como un gasto más. Exacto, no verlo como un gasto, perdón, sino verlo como una inversión. Si tenemos en nuestro entorno un buen ambiente laboral, trabajadores sanos, van a ser más activos y obviamente va a tener mayor producción, van a desempeñar un mejor trabajo y se gasta menos en días de permiso, totalmente, reemplazar a alguien. Si hay, lamentablemente a veces no se ve eso. Exacto, pero si hay un accidente, todo lo que lleva, eso es solamente la punta del iceberg. La punta del iceberg, exacto. Imagínense, alguien que por una enfermedad profesional se tenga que ausentar 3 meses, 6 meses. Primero que tengo que contratar a un colaborador para que sustituya ese trabajo. Exacto. Y aparte tengo que gastar en capacitaciones, adiestramientos, para que pueda hacer la misma labor. Porque Exacto. como es nuevo, es una persona nueva que no conoce la tarea, obviamente hay que capacitarla, pues, ¿no? Perfecto. Entonces, ya regresamos con la segunda parte de la entrevista con el doctor Juan Ortega. Perfecto, estamos de regreso con el doctor Juan Ortega en el tema de salud ocupacional. Juan, este es un tema capaz un poco controversial cuando hablamos sobre el VIH. Actualmente en el Ecuador los empleadores pueden hacer este tipo de exámenes antes de que el colaborador entre a trabajar, o es algo que no se puede hacer, porque está en la delgada línea también de la discriminación, pues, ¿no? Cuéntanos un poco, bajo tu experiencia, ¿cómo has podido manejar este tipo de examen? Bueno, claro, como tú dices, sí, es un tema un poquito controversial. Lo primero que tenemos que saber es que no se puede tomar una decisión, contratar a una persona basado en este examen, en el examen de VIH. Y otra es que no se puede tomar sin consentimiento de la persona. Tiene que haber un documento legal firmado diciendo de que yo acepto que me hagan la prueba de VIH. Esto pasa hasta en los hospitales, ya no
digamos, en un ámbito. No solo en la parte laboral, sino hasta en la parte de hospitales. Exacto. De todo es con consentimiento. Doctor-paciente tiene que ser con consentimiento. Y lo más importante, el pilar de este tema es que saber que es de extrema confidencialidad entre el personal de salud y la persona que se hace el examen. Otro tema importante en esto es saber que si la persona tiene VIH positivo, saber que esa persona, gracias a Dios, hoy día la medicina ha avanzado bastante y una persona puede vivir tranquilamente con el virus, más no ya con la enfermedad. Si tiene el virus, puede estar casi que imperceptible en la sangre y la persona puede hacer su trabajo como una persona normal, porque es una persona normal y no va a contagiar a nadie. Eso sí, de la parte ocupacional, sabiendo que tiene que hacerse, aparte de sus chequeos de rutina ocupacional, ya sus chequeos particulares de la enfermedad, sabiendo de la enfermedad general, que está con el tratamiento, sabiendo qué carga viral tiene, pero eso ya es un cuidado de la persona. Nosotros lo que no podemos hacer es mover a una persona o contratar a una persona basándonos en este resultado. Eso. Lo que sí podemos hacer, y es algo importante, si la persona ya por la enfermedad tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitante, con consentimiento de la persona, sí se la puede adecuar a un puesto en la que pueda desarrollar mejor su trabajo. Exacto. Pero aquí también lo malo, por así decirlo, es que si lo hacen de manera preocupacional, el empleador capaz muchas veces, si el colaborador sale con un VIH positivo, es muy probable que no lo contraten. Lamentablemente sí, pero ahí vienen también los programas de discriminación y lo que te digo, generalmente no se pide eso en un preocupacional y si es que la persona se niega, no se puede obligar. Exacto, eso es algo netamente de él. Si no desea realizárselo, no se lo realiza. Perfecto. ¿Qué tan grave es el impacto en el estrés laboral actualmente? Porque se habla mucho de la salud mental, muchas personas se encuentran estresadas, frustradas muchas veces en su trabajo. ¿Cómo la salud ocupacional previene esto? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, es un tema bastante en boga ahora en esta parte la laboral y es bueno que sea así porque antes no era así. Primero quiero que ustedes sepan que la salud mental no solamente es el estado emocional, psicológico o social de la persona. O sea, no es solamente que la persona tenga no estrés, que la persona sea o no, por decir, psicótica o tenga, o sea, bipolar. No solamente que tenga una enfermedad clínica. Clínica, exacto, o psicológica o emocional, sino tener en cuenta su bienestar. O sea, que la persona esté en aptas capacidades mentales para hacer su trabajo sin estrés, que no tiene una presión, que no tiene un jefe que lo está ahí hostigando, que no tiene que cumplir con fecha difícil de cumplir. Y esto, como te dije, gracias a Dios hay programas que valoran esto, que lo chequean. Por ejemplo, hay un nuevo programa que se llama Great Place to Work, que es un programa inmenso que valora esto. Y hay estudios que dicen si el personal, si el trabajador se encuentra bien emocionalmente, está en un buen ámbito laboral, no solamente que va a ser mejor para la empresa, sino que va a ser más productivo, no solamente para la persona, sino para todos los trabajadores que lo rodean. ¿Qué es lo que se busca con la salud ocupacional, no? Exacto. Que la persona esté en un bienestar bueno y así pueda cumplir con todas sus obligaciones. Exacto. No solamente cumplirlas, sino que está en su máximo potencial para poder desarrollar su trabajo. En su mejor performance, como quien dice. Claro. Perfecto. Recordar también que los programas de prevención de riesgo psicosocial deben de ser subidos también al Sistema Único de Trabajo, ¿no? De la plataforma del Ministerio, en la cual es obligatorio cuando son más de 10 colaboradores por empresa. Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones mínimas que tiene que cumplir el empleador en tema de salud ocupacional. Claro, aquí como estuvimos hablando ya nos estamos yendo a la parte 100% legal, o sea, ya más la parte de la obligación de la empresa son las cosas que tiene que cumplir para no ser sancionada. Primero, como ya lo hablamos, es garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Tiene que haber medidas de prevención y tiene que haber protección individual y colectiva. Eso es una de las cosas mínimas que tiene que tener cada lugar de trabajo.
Luego tiene que haber un sistema de seguridad y salud. Tiene que haber programas como los que tú mencionaste. Tiene que haber políticas de prevención, reglamentos. hechas específicamente para la empresa, porque cada empresa tiene situaciones distintas, tiene números de trabajadores diferentes y está expuesta a riesgos. Y lo más importante, diferentes. exacto, son riesgos diferentes. Exacto. Digamos, una empresa de construcción no es lo mismo que una empresa de cocina. Que una empresa, un restaurante. Exacto. Otro plan es el plan de acción. Como ya hablamos, esto es de prevención. Tiene que haber un plan de acción por si hay un incendio, un plan de acción por si hay un terremoto, lo que vivimos hace poco, un plan de acción por si estamos expuestos a una pandemia. Y todo eso tiene que estar, como tú dices, registrado y documentado. O sea, un plan de emergencia sería, ¿no? Claro. Básicamente. Otra obligación, por ejemplo, si es que los trabajadores están expuestos a un riesgo, tienen que estar dotados del PPP, el EPP, el equipo de protección personal. Eso es algo que no es negociable. Y lo que ya hablamos, la capacitación regular al personal, sobre todo si hay cambios, si son trabajadores nuevos, explicarles de los riesgos, cómo están expuestos, por qué y qué puede pasar si es que no hacen la debida secuencia de seguridad. Juan, sabes que estaba leyendo el decreto ejecutivo 255 y nos decía que por lo menos, o sea, si yo tengo una empresa y tengo un colaborador, ya tengo de por ley tener registrado un médico ocupacional, ¿no? Claro, si la empresa tiene por lo menos un trabajador, tiene que tener, como tú dices, un registrado. Pero no es que tienes que estar ahí. No, pero tiene que estar registrado y tiene que hacer sus visitas periódicas. Si tiene más de 50 trabajadores y es un trabajo de riesgo alto, ahí sí tiene que ser un ya permanente. De planta, exacto. Y si tiene más de 100, ya ahí no importa que no sea riesgo alto. Claro, el que sea. Ya por la cantidad de trabajadores, ya es una obligación que exista un médico siempre. 24/7 en la empresa. Otro de los pilares son uno de los que ya mencionamos, realizar los chequeos médicos. Antes de entrar a la empresa, los chequeos periódicos y cuando salga. Y siempre es algo que no hacen muchas empresas, lamentablemente, es reportar e investigar los accidentes y las enfermedades laborales. Finalmente, Juan, ¿qué mensaje le darías a los empleadores sobre la importancia de la salud ocupacional? ¿Cuál fuera tu mensaje final para de alguna forma concientizarlos a ellos y puedan hacer todo este tipo de vigilancia a la salud hacia sus colaboradores? Bueno, el mensaje principal es que la prevención y la salud es una inversión, como ya lo hemos mencionado bastante en esta charla. Si el trabajador se encuentra saludable, tiene bienestar emocional, está bien con su trabajo, está bien en casa, él va a dar todo su potencial para el trabajo y va a ser un beneficio para el trabajador. Como te dije, es una inversión, mejorar el ambiente laboral y sobre todo tener su plan de prevención. Y otro tema importante es también que no solo se trata de cumplir normativas, sino fomentar una cultura preventiva. Que bueno, lamentablemente pasa mucho en estos días, pues, ¿no? Que no hay esa cultura preventiva por parte de los empleadores. Juan, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si este contenido fue de tu ayuda, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el próximo capítulo. Soy Ángel Álava en Álava Legal.